Bienvenidos una vez más a La Voz del Cielo, donde te conectas del cielo a la tierra. Hoy vamos a compartir una vez más con ustedes la palabra de Dios. Así que, sin más que añadir, bienvenida Pastora Ivana Gómez desde Medellín. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, licenciada? ¿Cómo está todo por allá en Panamá? Excelente, excelente, bendiciones. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy traigo una poderosa palabra y quiero apoyarme en mi amiga la licenciada Rosa para que por favor nos pueda leer en el libro de Gálatas el reto de los 5 minutos. No te muevas, quédate allí, te vamos a enganchar porque es algo hermosísimo lo que vamos a hablar hoy. Por favor, licenciada, ¿me ayuda? Así es, el día de hoy vamos a estar estudiando la palabra en Gálatas del 5, capítulo 5, versículo 16. Y dice así: la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estaréis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo has dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Qué hermoso, hermosísimo. Pero bueno, si nos colocáramos a estudiar los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, cuando Pablo le está hablando a los Gálatas, tardaríamos muchísimo tiempo. Yo realmente, Dios ha tocado mi corazón y desde el corazón también de la santa palabra de Dios. Hoy quiero extraer sencillamente el dominio propio, porque cuando la carne se alborota, todas estas cosas suelen suceder. La lascivia, la injuria, los chismes, los pleitos, contienda, fornicación, adulterio, pero yo hoy realmente quiero hablar del dominio propio, del fruto del Espíritu. Ese es uno de los frutos o una de las manifestaciones de los frutos del Espíritu, es el dominio propio. Pues, ¿cuándo se obtiene? ¿Cuándo puede el ser humano tener dominio propio? Mira, la vida es tremenda, la vida es hermosa si vamos de la mano de Cristo Jesús. Pero sabemos que vamos a tener ataque diariamente y de manera continuada. Y debemos estar preparados para desarrollar esta virtud en nosotros de tener dominio propio. El dominio propio, él se alimenta, se desarrolla y se nutre. Sencillamente hay que nutrirlo, fortalecerlo con un encuentro con Jesús, con estar constantemente leyendo, orando, estudiando, transmitiendo
y estar en una conexión directa con Dios. Porque los ataques siempre van a estar allí. Pero esos ataques, ¿para qué son? Para formar nuestro carácter. Y en nuestro carácter tiene que estar una de las manifestaciones, que son 9 las manifestaciones del fruto del Espíritu, porque es un fruto espiritual, pero tiene 9 manifestaciones. Como ya bien leyó la licenciada, y esas son más el fruto del Espíritu, que está en 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero yo quiero hablar de ese dominio propio. Cuando tenemos dominio propio, ya nosotros hemos controlado nuestro carácter. Hay circunstancias que se nos van a presentar donde queremos estallar, queremos colocar. Pero mira lo que dice en segunda de Timoteo, tan bonito, capítulo 1, el versículo 7, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. El dominio propio, insisto, se alimenta cuando estamos constantemente conectados con Dios, orando. Los ataques van a existir, pero es para fortalecer nuestro carácter y para desarrollar el carácter del reino. Si estamos conectados con Dios, vamos a desarrollar eso, el dominio propio. Entonces ahora por favor me puedes apoyar y decirme qué más o menos allí podemos agregar a esto, licenciada, por favor. ¿Cuándo has tenido que tener pues sí, pastora, usted tiene que pasar. Sí, el dominio propio es saber controlar nuestros impulsos, ¿okay? No actuar de manera desbordada, no dejarnos llevar por la ira, por el enojo, de una manera desordenada. Es elegir hacer lo correcto aunque cueste. Es vivir con disciplina, con sabiduría, con templanza. Sabemos que siempre se nos van a presentar enemigos espirituales que nos van a atacar, que nos van a ofender, que nos van a hacer sentir mal, pero nosotros tenemos que tener templanza, discernimiento, fortaleza y sobre todo en la parte espiritual, saber priorizar lo que haría Dios en ese momento, que es permitirnos guiarnos por el Espíritu Santo y no actuar en base a nuestras emociones. Eso es tener dominio propio. Porque cuando nos dejamos llevar por las emociones, entonces el enemigo se apodera de nosotros y actuamos de la manera incorrecta. Le respondemos al agresor de la manera que él espera. Entonces, muchas veces es mejor quedarse callado. Para discutir se necesitan dos. Y muchas veces es mejor ignorar ese tipo de situaciones. Y no solo eso, sino controlar nuestros impulsos. El mundo siempre nos va a ofrecer una parte carnal para que nosotros caigamos en pecado, pero tenemos que tener firmeza y templanza con las cosas que queremos. Espiritualmente no podemos dañar nuestra esencia, nuestro espíritu. Tenemos que saber dominar nuestras propias emociones. ¿No? Así mismo es, y qué tan bonito en el 24 cuando dice Gálatas capítulo 5, 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y las pasiones y deseos es alterarse en ciertas situaciones, en ciertos ataques, actuar en la carne. Cuando actuamos en el espíritu tenemos control de todo lo que pasa a nuestro entorno, así nos afecte, nos duela. Mira, el dominio propio en la Biblia es una virtud fundamental, considerada parte del fruto del Espíritu Santo, esencial para una vida piadosa. Implica controlar impulsos, deseos y emociones mediante la fuerza espiritual dada por Dios, no solo por la voluntad humana. Se describe como una herramienta para la sobriedad y la defensa contra la carne. Porque es que no nos vamos a defender del ser humano,
sino de la posesión que tiene el enemigo en su carne. Y por eso la persona injuria, insulta, maltrata, porque de la abundancia de su corazón habla su boca. Tiene un corazón maltratado, su carne se levanta y comienza a disparar cosas que pueden herir. Pero nosotros, los que somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús, gobernamos la carne, porque tenemos un contacto directo con Jesús y le entregamos esa parte nuestra a Dios y Él la controla. Entonces el Espíritu Santo, espíritu con E mayúscula, se encuentra con nuestro espíritu con E minúscula en esa conexión de oración, en esa conexión cuando queremos alimentar nuestro espíritu, en esa conexión se está alimentando nuestro espíritu y el espíritu nuestro controla las emociones carnales. Y esas emociones, ¿cuáles vienen a ser? Cuando se levanta la carne, iras, contiendas, pleitos. Y es cuando comienza a gobernar el dominio propio en nosotros. Eso es hermosísimo. Mira lo que dice por acá. La defensa espiritual, Proverbios 25-28, dice algo súper espectacular. Advierte que quien no domina su espíritu es como una ciudad invadida y sin murallas. ¿Qué es una ciudad sin murallas? Es una ciudad que se puede penetrar. El que no logra controlarse tiene una ciudad controlada por el mundo externo. Por eso es que los que amamos a Dios, los que ya hemos crucificado la carne cada día, vamos en crecimiento. La respuesta a ciertos ataques es mansedumbre, templanza, dominio propio. El pasaje clave está en 2 de Timoteo 1:7, que ya se lo leí. Menciona que Dios no ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Allí demostramos que somos hijos de Dios cuando tenemos poder, amor y dominio propio. En el contexto de la vida se aplica en la toma de decisiones, la moderación en el hogar y en la conducta diaria para agradar a Dios. O sea, nosotros con nuestra conducta, licenciada, no queremos agradar al hombre. El hombre siempre nos va a ver defectos, siempre nos va a ver imperfecciones. Pero cuando nosotros tratamos de moldear nuestra conducta, nuestra habla, nuestra manera de tratar a las personas, eso le agrada a Dios. Y eso es lo que pretendemos en el Evangelio, no agradar al hombre. Casi nunca vamos a agradar al hombre, solo agradar a Dios. El dominio propio, ¿qué te parece? ¿Qué me dices? ¿Qué le puedes agregar a eso? Exacto. Totalmente, y totalmente, pastora, y como cristianos no estamos exentos de ser atacados espiritualmente para que perdamos la cordura y el dominio propio y actuemos de manera desesperada, desorientada y respondamos de manera hiriente también muchas veces. El enemigo siempre nos va a atacar y va a tocar nuestros puntos más débiles, sobre todo nuestras emociones, para nosotros entonces caer en esa vulnerabilidad y como en ese juego de herir al otro porque el otro nos está hiriendo. Entonces es importante que nosotros permanezcamos en el espíritu y no, y usted lo acaba de decir, eso no significa que seamos débiles o que no nos va a doler cuando nos ataquen, no, pero tenemos que tener templanza y no caer en el juego. Eso sí, yo creo que también lo hemos conversado varias veces y siempre yo le he dicho, las cosas hay que llamarlas por lo que son, hay que decir las cosas tal cual sin herir a otros. Pero sí tenemos que tener templanza y el espíritu de dominio para con firmeza poner un stop a esas personas que nos quieren herir, que nos quieren atacar, sobre todo espiritualmente. Y el dominio propio también se refiere a que espiritualmente tenemos que dejar eso en manos de Dios y no tomarlo por nuestra propia cuenta. No actuar en la carne, sino en el espíritu. Porque para eso tenemos que seguir siendo guiados por el Espíritu Santo para tener el discernimiento y la educación para sobrellevar espiritualmente las situaciones que se nos presentan día con día, porque siempre van a estar
van a existir, pero si nosotros estamos en el espíritu no vamos a caer en la carne. Así mismo es, ¿no? Y es que según de Timoteo capítulo 1 versículo 7 lo dice, no es que nosotros seamos cobardes, porque dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, pero cobarde no es el cobarde es aquel que insulta, que injuria, ese sí es cobarde. Nosotros no somos cobardes, nosotros nos enfrentamos, pero con el Espíritu Santo cada situación. Y nos negamos a caer en ese terreno, porque dice, ve, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio va a ser la representación de que nosotros no somos cobardes, enfrentamos, pero ¿cómo enfrentamos? En el espíritu, orando por las personas que nos atacan, dejándole todo, porque dice, mía la venganza, nosotros le damos todo eso a Dios, y no tanto por la palabra venganza, de que vamos a vengarnos, que Dios se vengue, sino que, ay ya, dice que no le demos lugar al diablo, no, nosotros, y dice que la ira del hombre no obra la voluntad de Dios, no obra aquella defensa divina. Entonces nosotros vamos cada día tratando de controlar nuestras emociones, de tener dominio propio, de no actuar ligeramente. Y ya para cerrar, quiero decir esto bien bonito. El dominio propio se cultiva a través de la intimidad con Dios, permitiendo que su espíritu controle las reacciones y los deseos humanos. Amén. Bueno, le doy allí a usted el privilegio, licenciada, de despedir, qué hermosa palabra. Yo todos los días lucho por tener dominio propio, porque mira que estar en este mundo es tremendo. Pero sí se puede, yo sé que sí se puede. Fue un honor compartir con usted esta hermosísima palabra. La dejo a usted para que invite que la gente, por favor, se suscriba. Gracias, pastora. Bueno, una vez más, un honor poder compartir la palabra de Dios con usted y pues es un mensaje muy lindo, como siempre, el que llevamos. Y pues nada, dominio propio, aprender a dirigir nuestra vida con sabiduría y guiados por Dios es una de las cosas principales que debemos hacer. Así que bienvenidos a todos nuevamente y de verdad que nos encanta compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que suscríbanse, síganos por Facebook, por YouTube, por Instagram, en el canal de La Voz del Cielo. Un placer haber estado una vez más con ustedes. Así que bendiciones de lo alto para todos. Nos vemos próximamente. Chaito. Que el Señor los bendiga. Recuerden, allí están nuestros números de teléfono, el de la licenciada, el mío, y para cualquier cosa, por favor, nos llaman, se conectan. Que el Señor los bendiga. Amén. Gracias.